estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena, California. Una vez más, estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy es domingo, es el Día del Señor y por eso tratamos de hacerlo un poquito diferente. Lo hacemos desde el templo, desde la capilla de nuestra iglesia. Así que sean todos bienvenidos en esta mañana. Espero que se tome el tiempo para escuchar la palabra del Señor esta mañana. Queremos enviar un saludo a cada hermano antes de empezar y queremos decir de que en este tiempo tan difícil que está tocándole a muchas personas, es un tiempo de buscar de Dios realmente. Este es un tiempo en donde necesitamos cada uno de nosotros buscar la presencia de Dios. Dios tiene propósitos en todo esto. Así que quería darles un saludo ahí donde ustedes se encuentren y un abrazo en el nombre del Señor, y pronto podremos hacerlo físicamente. Que Dios me le bendiga pues a cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de una forma muy especial, y luego a todos los demás hermanos que nos escuchan en otros lugares. Voy a hablar esta mañana en el libro de Hechos de los Apóstoles. He estado desarrollando una serie durante la semana y usted puede recurrir a uno de nuestros videos de esta semana. Se encuentran en YouTube y en Facebook. Y usted quizás recordará que he estado hablando esta semana sobre los eventos alrededor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hoy estaré hablando acerca de la promesa del Padre, que fue la venida del Espíritu Santo, o más bien el cumplimiento de la promesa del Padre. En el último video di como una introducción a este tema, ya que Jesús, antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos, los preparó y les dijo que se llevaría a cabo esta promesa y que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de ellos. Bueno, ellos habían estado un poquito preocupados o pendientes de si era este el tiempo para Israel, si este era el momento en que se cumpliría esa promesa en donde el Señor se haría a cargo de la nación desde un punto de vista de reinado. Recordemos que Israel, bajo el reinado de Salomón especialmente, vivió un tiempo de mucha prosperidad y estuvo, como dice la palabra, por cabeza y no por cola. Así que, pero ese tiempo se fue. Realmente desde Saúl empezaron a disfrutar de un tiempo así, Saúl, David, y terminó con Salomón, que se dividieron las 12 tribus. Así que esa promesa hasta el día de hoy está pendiente para Israel. Así que cuando vino Jesús, ellos pensaron de que Jesús se iba a hacer cargo de derrotar a los romanos de alguna manera, con un hombre con tantos poderes como Jesús, poder para levantar a un muertos. Así que ellos pensaron que se trataba de Jesús, el rey, el Mesías. Esa era la interpretación. Realmente a nadie se le ocurriría lo que Dios tenía en mente. Dios tenía en mente el que sería un reinado realmente del corazón de cada persona, que fuera abriéndole su corazón a Cristo Jesús. Ese era el verdadero plan de Dios, establecer un reino en el corazón de cada ser humano que voluntariamente le abra su corazón al Señor. Y ese reinado puede ser instaurado el día de hoy, si usted le abre su corazón a Cristo. Pero bien, ellos hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa fue la pregunta que traté de responder la semana pasada durante uno de los videos.
Pero el Señor les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esa respuesta no era exactamente lo que ellos querían oír, ¿verdad? El Señor les dijo: no les toca a ustedes saber el tiempo. Ustedes están pidiéndome saber el tiempo y no les toca a ustedes. No le toca a nadie realmente, no le corresponde a nadie. Nadie puede alzarse pretendiendo saber cuándo es el tiempo que Cristo vendrá, por ejemplo. El Señor les dijo: pero eso sí, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí lo que el Señor está prometiendo es poder. Y yo quisiera que usted lo analice conmigo y quiero que se detenga a pensar en que lo que el Señor prometió fue poder. El Espíritu Santo generaría poder en cada creyente. ¿Para qué? Sería la pregunta. La respuesta sería para serle testigo a Jesús. Necesitamos poder para serle testigo a Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa es la respuesta de Jesús. Así que cuando vamos al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Los 50 días. Recordemos que Pentecostés significa 50 y Jesús había estado con ellos por 40 días y Él les dijo: dentro de no muchos días recibiréis el Espíritu Santo o recibiréis la promesa del Padre. Así que 10 días después de que Jesús fue alzado, se cumplió el día de Pentecostés. Y dice que estaban todos unánimes juntos. Esta palabra me gustaría que la analizáramos, porque la palabra unánime significa estar unidos. Y luego juntos, dice que estaban en un mismo lugar. Uno puede estar juntos, pero no unidos. A veces en las congregaciones estamos juntos bajo un mismo techo. Las familias estamos juntas bajo un mismo techo, pero no estamos unidos. Las parejas podemos estar juntas, pero no unidos. Y eso es lo primero que quiero que notemos. Este grupo de creyentes, que eran más de 120, estaban ahí reunidos y dice que se encontraban en un solo sentir y bajo un mismo techo. Estaban unánimes juntos. Hay unas nuevas versiones de la Biblia que ya no lo explican de esta manera. A mí me gusta la versión del 60 y aún en inglés, la King James Version habla, o la versión King James, habla exactamente, dice lo mismo que dice la versión del 60. Y dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Note por favor que aquí la palabra como, en muchos lugares se habla de que hubo ahí un viento recio. Yo quiero que le preste atención esta mañana a esta parte de la escritura que dice cómo. No dice que era un viento recio, dice cómo. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así que cuando usted escucha a alguien decir que hay un viento recio, dígale: espérate, a la Biblia dice como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego. Vamos nuevamente al mismo punto. Como de fuego. Ese como en la Biblia tenemos que tener mucho cuidado, porque no es lo que el escritor está haciendo aquí un esfuerzo realmente por describirnos lo que ahí sucedió. Debe ser muy difícil tratar de describir algo así sobrenatural. Ese tipo de situación la encontramos mucho en el Apocalipsis, donde Juan trata en sus palabras de describir todo lo que vio. Es muy difícil eso, ponerlo en palabras humanas. Así que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, la palabra lenguas aquí tiene que ver con idiomas, y en versiones modernas ya se hace la traducción directamente a idiomas, ya no se habla de lenguas. Y usted sabe que es muy común decir en nuestros días aún
decir qué lengua usted habla y le dirían, bueno, yo hablo inglés, español, y de eso es lo que se está refiriendo aquí. Idiomas. Y el contexto nos va a ayudar a explicar sin tener que meternos al griego. El contexto se va a explicar por sí solo que se trataban de idiomas. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, otras aparte de las de ellos, según el Espíritu les daba que hablasen. Notemos que aquí es el Espíritu Santo el que está dando las lenguas a como Él quiere. Y así lo vamos a encontrar en 1 Corintios también, capítulo 12 y 14, donde el apóstol Pablo va a explicar que el Espíritu repartió los dones a como Él quiso. Hay mucho que destruir de los pensamientos que están allá afuera. La gente se esfuerza y demanda a veces que los cristianos tenemos que hablar en lenguas, dicen, en idiomas desconocidos. Pero les diré la verdad, los misioneros, aún misioneros que son enviados por denominaciones que enfatizan mucho en las lenguas, cuando los misioneros salen a otros países, primeramente son entrenados en el idioma donde van a ir a trabajar. Fíjese usted. Así que esto hay mucho de qué hablar en este asunto. Ahora dicen aquí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En Jerusalén había gente de judíos que venían de todas partes del mundo, entonces conocido, y venían a Jerusalén a adorar. Pero muchos de ellos habían nacido en otros lugares. Aquí donde yo vivo, en Los Ángeles, California, podemos ver, y seguramente hay muchos que podrán dar testimonio en diferentes lugares, cuando nuestros hijos crecen en un país que no es el nuestro. Ellos muchas veces hablan el idioma donde ellos crecieron, pero ya no hablan el idioma nuestro. Muchos de los nuestros hablan específicamente en inglés y ya no hablan o no quieren hablar el idioma de los padres. Eso es lo que pasaba con los judíos. Ellos iban a diferentes partes del mundo, ahí nacían y aprendían la lengua donde habían nacido, la adoptaban y muchos de ellos se olvidaban del hebreo. Sin embargo, ellos venían a adorar a Jerusalén y esa es la situación que está aquí. Entonces dice que estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque los que estaban allí, los 120 que estaban en el aposento, todos eran galileos, todos eran de allí mismo, nativos de ese lugar. Pero los que habían venido de afuera están asombrados porque los que están hablando en otros idiomas son los que son de Galilea. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Es decir, venía alguien de afuera y de pronto esta persona de Galilea estaba hablando en un idioma perfecto, como cualquiera que hubiera nacido en otro lugar. Le estaban comprendiendo perfectamente. Me atrevería yo a decir hasta sin acento. Y partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fíjese, otro elemento aquí que vale la pena valorar es que lo que allí se habló no fue simplemente algo que no tenía sentido para la gente que estaba ahí. No, esta gente empezó a hablar en múltiples idiomas, pero tenían un mensaje que ser transmitido a las personas que habían venido de afuera. El propósito de Dios aquí fue predicar el evangelio en múltiples lenguas, en múltiples idiomas. ¿Para qué? Para que el evangelio fuera predicado en ese momento, creído seguramente por muchos de ellos. ¿Y saben qué? Esta gente llevó allá afuera ese mensaje. Por eso
Pablo y los apóstoles se sorprendieron seguramente cuando llegaron a regiones y a lugares donde ellos no habían llegado, pero el evangelio ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque este día de aquí salió como una semilla y fue sembrada en los corazones de toda esa gente que estaba allí en Jerusalén, y fue llevado este evangelio por todas partes. Así que Dios es maravilloso cómo trabaja y cómo pudo ser capaz de poner en el corazón de cada persona. Y quiero que sepa algo: Dios puede hacer exactamente lo mismo el día de hoy. Personas que escuchan el evangelio, personas que creen el evangelio en su corazón, y usted no lo volverá a ver y se irán a otros lugares, y Dios puede hacer maravillas con ellos. Puede motivarlos para predicarle el evangelio a todo un pueblo, a una familia grande, y levantar una iglesia, porque es Dios usando a esa persona. Y eso es lo que sucedió ahí. Así que aquí había gente de todas partes, y escucharon ese día hablar, dice en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios es el evangelio de Jesucristo. De eso es lo que se predicó ahí. Se predicó que Jesucristo era el Señor. Se predicó que había que haber arrepentimiento para perdón de pecados. Se predicó allí que Cristo había muerto en la cruz del Calvario y que había resucitado entre los muertos, y que Él era el Señor, que Él era quien Dios había levantado entre los hombres como Señor de señores. Así que estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Ellos estaban confundidos, no sabían lo que eso significaba. Bueno, aparecieron los burlescos, y dice aquí que otros burlándose, porque es lo que la gente hace a veces cuando no entiende las cosas que están sucediendo. Dice que decían: están llenos de mosto, o sea, están embriagados, están borrachos. Y es lo que dijeron. Mucha gente no entiende el evangelio, no entienden lo que nosotros predicamos y hacemos y actuamos, no entienden por qué hacemos lo que hacemos. ¿Y sabe qué? A veces simplemente nos dan un calificativo allí de están locos, están lavados del cerebro, etcétera. Pero fíjese, entonces Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Esto para mí es interesante, porque en muchos de los grupos que se habla mucho de esto de las lenguas, dicen de que se pierde la conciencia y que simplemente son llevados por el Espíritu a hacer cualquier cosa. No, mis amados amigos y hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios no hace nada absolutamente que el hombre no quiera que suceda en su vida. Por eso es que el día de hoy una persona puede cerrar su corazón a Dios y simplemente no aceptarlo, no recibirlo, rechazarlo. Eso es lo maravilloso de Dios que tenemos, que Dios no nos impone, no nos hizo una computadora, ni un programa para computadora, ni un robot. No nos obliga. Él nos ama y trata de enamorarnos y trata de que comprendamos, y que a través de la sabiduría del hombre, el hombre pueda entender realmente que existe Dios, que hay un Dios en los cielos, que lo está procurando, que lo está tratando, que lo está enamorando, que le está ayudando, sirviendo. Por eso, cuando las personas reconocemos que Dios está en los cielos y que Dios nos ama y que Él ha dado a su Hijo Jesucristo, no nos queda más que rendirnos, porque nos enfrentamos a un Dios de amor, y ante el amor nadie puede resistirse. Dice la palabra del Señor entonces que se burlaban, pero Pedro se puso en pie con los 11 y alzando la voz les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y va a darnos una descripción de lo que dijo Joel allá en Joel 2 del 28 al 32. Usted lo puede buscar en su Biblia, pero cierra el verso 21 diciendo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras:
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí Pedro, está literalmente culpando a los judíos de haber crucificado a Jesús. Y esta es una culpabilidad que cae directamente sobre los líderes religiosos. Y el pueblo también se unió, pero son los líderes religiosos los que tenemos la culpa. Por eso dice el Señor, ciego guiando a otros ciegos, ambos caerán en el hoyo. Pero Dios nos ha dado espíritu de sabiduría e inteligencia a los cristianos. Y usted no puede simplemente ponerse a seguir a cualquier hombre. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted está sentado en una banca escuchando este programa y usted, el Espíritu de Dios, le dirá si esto es de Dios o no. Una persona que tiene el Espíritu de Dios verdaderamente será alertado por el Espíritu de Dios sobre la condición espiritual del que está predicando. Lo creo con todo mi corazón, porque es un Espíritu que nos guía a toda verdad. Y aquí los está culpando. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte, por ella misma. Voy a llevarlos ahora al verso 32, y espero que usted tenga su Biblia consigo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dicen los apóstoles. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué tremendo. Les está diciendo, ustedes son testigos de las cosas que Jesús dijo que el Padre había prometido a ustedes. Esto es histórico. Ustedes están viviendo el cumplimiento de una profecía. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cristo significa Mesías en griego. Es el Mesías en griego. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La gente, el poder de la palabra de Dios. Cada vez que la palabra se predica, tiene que producir una reacción en aquel que lo escucha. Y aquí ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 1, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Número 2, bautícense. El bautismo como una señal del arrepentimiento. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Y esto no contradice lo que en Mateo enseñamos ya, que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sí merece una explicación. Porque hay grupos que creen que solamente en el nombre de Jesucristo debemos de bautizarnos. Y lo que está sucediendo aquí es que Pedro les está predicando a judíos. No le está predicando a gentiles, le está predicando a judíos. Y a los judíos, déjenme decirle, ellos no tienen problemas con la doctrina del Padre ni con la doctrina del Espíritu Santo. El problema lo tenían con recibir a Jesús como el Mesías. Como el Mesías que había de venir. Por eso es que les dice Pedro, reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Bautícense. Pero la fórmula sigue siendo la misma, la que enseñó Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para perdón de los pecados
Y luego dice, y recibiréis el don. Qué bonito, porque el Espíritu Santo es un don. Es un don, es un regalo de Dios. La palabra don quiere decir regalo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Esto es increíble. ¡Qué poder el que tiene la palabra de Dios! Cuando el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, y por eso es que tenemos que predicar la palabra, porque si no, el Espíritu no puede hacer nada. El Espíritu va a usar la palabra de Dios. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. ¡Qué tremendo! Dios usa el elemento aquí, el Espíritu Santo usa la palabra, y en tercer lugar usa hombres como usted o como yo, mujeres, pecadores, pecadoras, arrepentidos, con fuego en su corazón por la predicación de la palabra, y compartimos el Evangelio y Dios hace el trabajo. Oh, mi amado hermano, mi amado amigo, yo quiero animarlo a que predique la palabra. Como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Prediquemos la palabra, porque si nos negamos a predicar la palabra, es como que estemos, de nada haya servido que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Cristo murió y ese es el mensaje del Evangelio. Y ¿sabe lo que me gusta de estos tiempos? Que estamos yendo directo a lo que vamos a hacer. No estamos tratando de entretener a nadie ni que quedar bien con nadie. Estamos predicando la palabra de Dios. Y aquí es tan simple, tan directa. Arrepiéntanse, bautícense, reciban a Jesucristo y usted puede hacerlo ahí en su casa. Ahí donde usted está ahora mismo, usted puede recibir a Jesucristo. Y mire, 3,000 personas creyeron ese día y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta fue el cumplimiento de la promesa del Padre. Oh, mi estimado amigo, mi estimado hermano, Jesús vino para servirle al Padre. Jesús vino para complacer al Padre. Él no tenía otro interés más que quedar bien con el Padre. Y sabe, lo hizo desde su nacimiento hasta su muerte. Cuando Él dijo consumado es, ahí ya no había nada más que agregarle. Él había hecho exactamente lo que su Padre lo había mandado a hacer. Y ahora nos ha hablado de la promesa del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no tendremos poder para hablarle a las almas allá afuera. Oh, mire, no deseemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer otras cosas. Lo voy a poner así de simple. Para otras cosas. La gente quiere la presencia del Espíritu en sus vidas y dice estar lleno del Espíritu Santo porque tiene ciertas manifestaciones que no le sirven de nada. Porque a veces la vida no cambia. Pero déjeme decirle algo. Pidamos poder. Poder de Dios. Pidamos la llenura del Espíritu Santo para cada momento de nuestra vida, para que nos ayude a superar nuestras debilidades, para que nos ayude sobre todo a predicar el Evangelio, a ganar a las almas para Cristo, porque mis amados amigos y hermanos, el tiempo que nos queda es corto. Ahora yo quiero decirle a usted que le abra su corazón a Jesús. Reconozca que usted es pecador. Reconózcalo. Y si usted ha dado ya ese primer gran paso, reconocerá que usted es pecador. El segundo paso que tiene que hacer es arrepentirse. Arrepiéntase de sus pecados y confiésales al Señor. Arrodíllese en su casa, a solas. Puede usted arrodillarse y decir: Señor, te necesito en mi vida. Me arrepiento, te entrego mi vida. Heme aquí, Señor. Haz con mi vida lo que tú quieras. Y después de eso, busque una iglesia. Vendrá tiempo cuando esto se acabará. Pero ¿sabe qué? Al final de este programa usted tendrá la oportunidad de ver un número telefónico. Usted puede llamarnos y nosotros estaremos ahí para ayudarlo.